Bien, continuando con nuestra serie de predicaciones, nuevamente vamos a abrir nuestra Biblia y yo les voy a invitar para que la abran en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículos 14 y 15. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice de la siguiente manera: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como nosotros sabemos, por lo general, se habla acerca de Jesucristo como el carpintero, porque en los evangelios nos lo mencionan y decían y comentaban acerca de que Jesús era el hijo de José, el carpintero, etc. Se habla también como el profeta, el rey, el hijo de Dios. Es decir, generalmente nosotros estamos relacionados con algún aspecto en relación con esta forma de hablar acerca de Jesús. Y esto es correcto porque lo que se menciona acerca de él es como lo menciona la Biblia, el Nazareno y cosas de esa naturaleza. Pero hay algo que poco se habla, o casi nunca he oído que hablemos de Jesús, de lo que incluso, como sabemos, la Biblia nos lo enseña, y que definitivamente no es ajeno a lo que nosotros vamos a tratar en esta hora. Por eso voy a invitarlos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar Jesús el predicador. Jesús el predicador. Porque, después de todo, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesucristo, en una ocasión en que lo buscaban y querían que se quedara en ese lugar donde estaba, les dijo: no, es necesario que vaya a los otros lugares y ciudades a predicar el Evangelio, porque para esto he venido. O sea, él vino para predicar, entre otras cosas, lo fundamental en relación con Jesucristo. Pero creo que es muy poco mencionado el hecho de que Jesucristo fue predicador por antonomasia. Él era el predicador. Y vemos nosotros que las Sagradas Escrituras incluso nos enseñan que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en relación con esto, incluso, cuando los fariseos y los saduceos y aquellas personas que le buscaban y que querían matarlo, mandan a algunos alguaciles para que lo prendan y lo lleven hasta ellos, aquellos hombres se regresaron con las manos vacías y le dijeron los fariseos: ¿qué pasó? ¿Dónde está? Dice: nunca hemos oído hablar a hombre como este hombre. Nadie ha hablado como este hombre. Es decir, nadie ha predicado como él predicaba. Por eso, en esta hora,
vamos nosotros a tratar acerca de Jesús como predicador. Vuelvo a repetir, Él era el predicador. Y creo que nosotros debemos de estar contentos y gloriarnos en el Señor Jesucristo en relación con lo que hacemos en este sentido, de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? ¿Y qué es lo que, podemos decirlo así, el Señor Jesucristo predicaba? Primero, tenía bien definido el contenido de su predicación. Él tenía bien definido. Él sabía lo que iba a predicar y sabía lo que predicaba. ¿A qué se dedicaba? Y eso tenemos nosotros que considerarlo muy, muy perfectamente. Él lo sabía. Lo vemos en el versículo 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Fíjense bien. Es interesante que la Biblia nos enseña que cuando se vino a Galilea para predicar, se vino exactamente después de que Juan fue encarcelado. Ahora bien, hemos de recordar una cosa. Juan, como nosotros sabemos, si no es que lo sabemos, pero como dice la Biblia, era el enviado de Dios para que preparara el camino de Jesucristo. Él habló de Jesucristo. Él mismo decía que tras de él venía uno superior a él. Incluso Juan el Bautista lo bautizó. Ahora bien, pero no solamente eso, sino que incluso estaban relacionados en muchos aspectos con Juan el Bautista. Bien, cuando Jesucristo está desempeñando su ministerio y viene a Galilea a predicar, sucede exactamente después de que Juan el Bautista había sido encarcelado. Uno se pregunta, ¿y qué hizo Jesucristo? Jesucristo hizo lo que tenía que hacer: predicar el Evangelio. Él no se dejó llevar por la situación del momento. Juan estaba encarcelado, pero a él lo que le interesaba era anunciar lo que él tenía definido para predicar. Ahora bien, muy bien, el Señor Jesucristo podía haber reunido una gran multitud y hacer una protesta en donde estaba Juan el Bautista encarcelado, porque después de todo, realmente Juan el Bautista estaba encarcelado simplemente porque se le puso al que lo encarceló meterlo a la cárcel, porque le reprendía. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no desvió su atención de la esencia de lo cual Él estaba haciendo. No hizo ninguna protesta, no hizo ningún comentario. Simplemente Él se dedicó a predicar lo que Él tenía que predicar: el Evangelio. No se dejó tentar por nada que desviara su predicación del enfoque que Él tenía definido. Porque hay muchas personas que sí lo hacen. Se suben al púlpito o simplemente se presentan para predicar y toman la Biblia y el texto y mencionan el texto y no se olvidan de él y comienzan a hablar de ellos. ¡Oh, hermano! Cuando yo me alcoholizaba, cuando yo me emborrachaba, cuando yo me drogaba, cuando yo esto y lo otro, y cuando yo aquello. Y la gente, híjoles, qué testimonio tan tremendo. No,
Jesucristo no. Él sabía lo que tenía que predicar. Debemos de aprender lo que incluso la Biblia nos dice. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos de todos. Es el plan que nosotros debemos de tener. Debemos de aprender del predicador que nos enseñó exactamente el hecho de que para nada teníamos que desviarnos del mensaje primordial. Tampoco le dijo a la gente lo que a ella le gustaba, no. Él les predicó lo que la gente necesitaba. Como alguien ha dicho, el buen líder no es el que lleva a la gente a donde ella quiere, sino el que la lleva a donde debe de estar. Y esto es lo que Jesucristo nos enseña como predicador. Él era el predicador de Dios. Él era el predicador que para nada se desvió de lo que él tenía. Como podemos decir nosotros, hasta qué punto la gente incluso podría haberle criticado y haberle dicho, bueno, después de todo, que Juan el Bautista no es incluso tu amigo, tu compañero, el que te bautizó. Pero a Jesús, al Señor Jesús, no le interesaba nada de eso. No le interesaban cuestiones políticas, no. A él le interesaba anunciar lo que tenía que anunciar. Él era el predicador. En ustedes, así, con letras enormes, él era el predicador. Segundo lugar, su predicación era el reino de Dios. Y para nada se desvió. Ahí está. Dice, 14 y principio del 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Te das cuenta? Él predicaba lo que la gente necesitaba. Y la gente necesita siempre a Dios. Necesitamos nosotros saber las condiciones en relación con el reino de Dios. Al Señor Jesús le preocupaba realmente que la gente escuchara lo que verdaderamente necesitaba. El más grande predicador de todos los tiempos solo se ocupó de Dios. Solo se ocupó de Dios. Que la gente tuviera una auténtica comunión y relación con Dios. Que arreglara sus cuentas con Dios. Que tuviera paz con Dios. Es decir, lo predominante en relación con la predicación de Jesucristo era el hombre en comunión con Dios. Que Dios llegara, que Dios estuviera en el corazón del hombre. Entonces, él predicaba exactamente eso. Si nosotros leemos todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siempre se ocupó de anunciar el reino de Dios. Vamos nosotros a las parábolas. Ahí tenemos la parábola, por ejemplo, de la perla de gran precio. Dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que encuentra una perla de gran precio y va, vende todo lo que tiene y compra el terreno. ¿Dónde está esa perla? Porque el reino de Dios es semejante al grano de mostaza, que es una pequeña semilla y se hace una gran árbol. Porque el reino de Dios es semejante al trigo y la cizaña. Porque el reino de Dios, es decir, el Señor Jesucristo, tuvo claro en su mente y en su corazón que lo que el hombre
más necesita y únicamente necesita conocer el reino de Dios, que es lo que Jesucristo nos enseñó en relación con la preocupación que nosotros debemos de tener. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es más, en el Padre Nuestro, ahí también se menciona: venga tu reino, el reino de Dios. Es decir, Jesucristo era predominantemente predicador del reino de Dios, para que el hombre pudiese conocer al Señor y arreglase sus cuentas con Dios, porque el hombre se había y se ha rebelado contra Dios. Lo que al hombre le debe de preocupar hoy y siempre es el reino de Dios, es Dios. Por eso el Señor Jesucristo continuamente nos habla acerca del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, la parábola de los talentos dice: le repartió a cada uno. El reino de Dios es semejante a un hombre que se fue lejos, y cuando se fue repartió los talentos y les dijo: úsenlos, trafiquen mientras vengo. Es el reino de Dios. Ahora bien, eso significa entonces que para nosotros lo más importante debe de ser el reino de Dios. Porque si para Jesucristo, que era el Hijo de Dios, para Jesucristo que vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos, precisamente para que nosotros conociésemos y estuviésemos en el reino de Dios. Entonces, su predicación y su enseñanza, pero predominantemente su predicación, era exactamente el reino de Dios. A aquel hombre que se le acercó: Señor, ¿qué necesito para entrar al reino de Dios? Y Jesús le dijo: bueno, guarda los mandamientos. Dice: todos los he guardado, una cosa te falta, vende lo que tienes y ven y sigue. Se fue porque tenía muchas posesiones. Dice, antes de eso le dijo: no estás lejos del reino de Dios, porque he guardado todos los mandamientos. No estás lejos del reino de Dios. Pero después se fue triste porque tenía muchas posesiones. Que cuán difícil es que un rico entre al reino de Dios. Entonces, predominantemente, el Señor Jesús nos enseña en su palabra el hecho de que nosotros debemos de estar conscientes de que lo importante para nuestra vida es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Entonces, es nuestro deber y nuestra responsabilidad el buscar precisamente esto. Por último, su predicación nos invita a entrar al reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Esta es la manera y la forma de entrar al reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual. Por eso a Nicodemo le dijo: es necesario nacer otra vez, porque es espiritual, de espíritu. Nosotros necesitamos un arrepentimiento genuino, auténtico y real, para poder entrar al reino de Dios. Porque no cualquiera entra al reino de Dios, solamente aquel que se arrepiente y cree. Porque lo que dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Como aquellas personas, aquel carcelero le preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer? Dice, le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. En el Señor cree. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es creer, arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Dios. Porque, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, que es lo más importante? Eso significa entonces que lo más importante es el reino de Dios. Y debemos de ser como niños, como dice, por eso dice, el volvernos como niños, nacer otra vez en Jesucristo nuestro Señor, siendo nueva criatura. Y todo lo que tiene que ver con el Evangelio es Jesucristo. Entonces, para que nosotros realmente pertenezcamos al reino de Dios, necesitamos a Jesucristo, a nuestro Señor. He ahí el alma del mensaje de Jesús, la esencia de la predicación de Cristo. Por eso, Él es el predicador que nos habló de Dios y vino para que nosotros tuviésemos conciencia que lo más importante es buscar a Dios. Y en esa predicación Él lo enseñó, vino predicando. Entonces Jesús es el predicador y nosotros debemos de tenerlo como tal. Nuestro Salvador, nuestro Señor, fue predominantemente predicador del Evangelio del reino de Dios. Es necesario entonces que nosotros nos esforcemos por entrar, como dijo Jesús. Esfuércese de entrar por la puerta estrecha. Esfuércese. Háganme todo lo que sea necesario para entrar al reino de Dios por la puerta estrecha que es Jesucristo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Bien, entremos y les invito a entrar al reino de Dios. Despreocúpense de lo demás, que lo más importante es que estemos en el reino de Dios, con Jesucristo nuestro Señor, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.